En la Biblia hay relatos que no solo revelan el amor y la misericordia de Dios, sino que también exponen el peligro de la rebelión y la corrupción espiritual. Entre ellos se encuentra el de Jezabel, una mujer cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de engaño, idolatría y manipulación. Su vida es una poderosa advertencia sobre lo que sucede cuando el corazón humano se aparta por completo del temor del Señor. La historia de Jezabel se narra principalmente en los libros de 1 Reyes 16, 21 y 2 Reyes 9. Era hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sacerdotisa de Baal, un dios pagano adorado mediante prácticas inmorales y sacrificios detestables para Dios. Al casarse con el rey Acab de Israel, Jezabel trajo consigo toda la idolatría y la perversión de su pueblo, introduciendo en medio del pueblo de Dios un culto que ofendía directamente al Señor. Acab, influenciado por Jezabel, construyó un templo y un altar a Baal en Samaria. A partir de ese momento, el corazón de Israel comenzó a apartarse del verdadero Dios. Jezabel no solo promovió la idolatría, sino que también persiguió y mató a los profetas del Señor. En 1 Reyes 18, 4, está escrito que exterminó a muchos profetas de Dios, sembrando el terror y la oscuridad por toda la tierra. Pero Dios levantó a un hombre, Elías, el profeta, un hombre común, pero lleno del Espíritu de Dios, que no se doblegó ante la tiranía espiritual de Jezabel. En el monte Carmelo, Elías desafió a los profetas de Baal en una batalla que definiría quién era el verdadero Dios. Jezabel había multiplicado a los profetas paganos, había 450 de Baal y 400 de Acera, pero ninguno de ellos pudo responder con fuego. Entonces, ante todo el pueblo, Elías clamó al Señor, y Dios respondió con fuego del cielo. 1 Reyes las 6:38 de la tarde. El altar de Elías fue consumido, el agua se secó y el pueblo cayó de rodillas proclamando: «El Señor es Dios». Aquella escena fue una demostración innegable del poder divino sobre cualquier fuerza de engaño. Pero Jezabel, al enterarse de lo sucedido, se enfureció. En 1 Reyes 19, 2, envió un mensaje a Elías que decía: «Que los dioses me castiguen severamente si mañana a esta hora no te he hecho como a uno de ellos». Era una amenaza directa al hombre de Dios, un intento de intimidar y silenciar la voz profética. Elías huyó, exhausto y abatido. Aún así, el plan de Jezabel fracasó, porque nadie puede vencer el propósito de Dios. Jezabel, por muy poderosa y astuta que pareciera, estaba cavando su propia tumba. Más tarde, la maldad de Jezabel se manifestó de una forma aún más cruel. En 1 Reyes 21, Jezabel conspiró para matar a Nabot, un hombre justo dueño de una viña que Acab codiciaba. Usó mentiras, manipulación y falso testimonio para condenar a Nabot a muerte y así apoderarse de su herencia. Fue la máxima expresión de su corrupción. Pero Dios no permanece en silencio ante la injusticia. Envió a Elías de nuevo con una palabra de juicio: «Los perros lamerán tu sangre». Jezabel 1 Reyes las 9:23 de la noche. La profecía era clara: la misma tierra que había manchado con la sangre de un inocente vería su propio fin. Pasaron los años, pero la palabra del Señor no falló. En 2 Reyes 9, Dios levantó a Jehú para destruir la casa de Acab. Jezabel, al enterarse de que Jehú se acercaba, se arregló, se pintó los ojos y se adornó, tratando de mantener una apariencia de poder y control. Pero tras ese maquillaje se escondía un alma perdida, endurecida y alejada de la verdad. Cuando Jehú entró en el palacio, ella lo encaró con arrogancia, pero él dio la orden y sus propios sirvientes la arrojaron por la ventana. Jezabel cayó, y su cuerpo fue pisoteado por los caballos. Cuando fueron a enterrarla, casi no quedó nada, solo su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos, tal como Elías había profetizado. Los perros habían devorado el cuerpo de la reina, cumpliéndose la palabra del Señor. Desde entonces, el nombre de Jezabel se ha convertido en un símbolo del espíritu de rebelión, manipulación y seducción que intenta corromper al pueblo de Dios. En Apocalipsis las 2:20,
Jesús menciona el espíritu de Jezabel, advirtiendo a la Iglesia sobre aquellos que inducen a la gente al pecado y la idolatría. Esto demuestra que Jezabel representa no solo a una mujer del pasado, sino a un tipo espiritual que aún opera, tratando de apartar los corazones de la pureza y la verdad. La historia de Jezabel es una seria advertencia: no se debe jugar con el pecado. El poder, la belleza y la influencia sin el temor de Dios se convierten en instrumentos de destrucción. Jezabel lo tenía todo, pero perdió su alma, vivió para sí misma, luchó contra el Señor y terminó en el olvido, consumida por las consecuencias de sus propios actos. Pero, al mismo tiempo, esta historia también revela algo profundo sobre la justicia y la paciencia de Dios. Durante años, esperó a que Acab y Jezabel se arrepintieran. Dios envió profetas, señales y oportunidades, pero sus corazones permanecieron endurecidos. Y cuando no hay arrepentimiento, llega el juicio. Jezabel nos recuerda que ninguna apariencia, ningún poder ni ninguna posición pueden protegernos de la verdad. Solo hay vida verdadera cuando hay sumisión al Dios viviente. Y quizás esa sea la gran lección espiritual de esta historia. Dios es amor, pero también es justo. Exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Hoy, sigue llamando a su pueblo a la santidad. Sigue purificando a la Iglesia de los espíritus de Jezabel, todo aquello que intenta seducir, corromper y desviar del propósito eterno. Y para quienes permanecen fieles, hay una promesa: la victoria es segura, porque todo poder del engaño cae ante la gloria del Dios verdadero.